Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial en el que les hablábamos de la última infamia de los lobbies homosexuales, en este caso dirigida totalmente contra la libertad religiosa. Que en un momento determinado haya un supuesto personaje independiente diciendo a Naciones Unidas que tienen que castrar a las religiones para que encajen dentro de la visión de los lobbies homosexuales, esto es una vergüenza, esto es una villanía, esto es una vileza de dimensiones terribles. Luego habrá quien se quejará de que, por ejemplo, en China pongan límites al ejercicio de la libertad religiosa y no se puede hablar, por ejemplo, contra el gobierno. Bueno, pues es que lo de China es un chiste. Vamos, es casi un balneario con lo que pretenden los lobbies homosexuales cada vez más fuertes en las organizaciones internacionales. Y que además pretendan y lo digan que los gobiernos ayuden a aquellos representantes de los lobbies homosexuales para que se apoderen de las distintas confesiones religiosas de tal manera que cambien sus creencias y su fe. Esto es diabólico y no le quito ni una sílaba. Esto es diabólico, esto es lo peor que se puede imaginar. Tomar a una religión, infiltrarla y cambiarla es algo verdaderamente bochornoso. Pero demuestra hasta qué punto se viene tolerando desde hace décadas la ideología de género, y esa ideología de género está destruyendo, corroyendo y erosionando los cimientos de la libertad y de la democracia. Y efectivamente, o esto se frena en algún momento, y parece ser que las naciones más valientes y más gallardas para enfrentarse con ello han sido las africanas. Olvídense ustedes de la libertad. Vamos hacia la dictadura de la ideología de género. Vamos hacia la dictadura de los lobbies homosexuales. Vamos hacia la dictadura de los lobbies feministas. Y mañana vamos a ir hacia la dictadura de los lobbies paidófilos, porque ya están repitiendo vez tras vez que las relaciones sexuales con niños están bien. Cuando algunos anunciamos esto hace décadas, cuando en España, por ejemplo, ese político nefasto que es el socialista Rodríguez Zapatero decidió impulsar como lacayo vergonzoso de la agenda globalista el matrimonio homosexual, y algunos advertimos que iríamos avanzando cada vez más en contra de la libertad de expresión y en un momento determinado las víctimas serían los niños, hubo quien se llevó las manos a la cabeza y dijo: ¡qué locura, qué salvajada! Ya estamos en ese camino. Lo empezamos hace años, aunque muchos ni se les pasaba por la cabeza que se pudiera descender hasta ahí, pero ya estamos en él. Y de pronto te aparece una personaje que se dedica a decir que hay que permitir que los niños tengan relaciones sexuales con los que quieran. Bueno, pues a partir de ahí ustedes imagínense el panorama en el que estamos, y si una sociedad no defiende ni a las confesiones religiosas que tiene, ni a la familia y en última instancia a los niños, esa sociedad está acabada, está dando las últimas boqueadas. Y cómo vaya a desaparecer esa sociedad casi es algo secundario, porque lo que pueden dar por seguro es que va a desaparecer. Y la historia está llena de ejemplos al respecto. Pero tenemos que entrar en nuestro boletín y, como siempre, lo hacemos por el segmento de España. Y verdaderamente cada vez está más clara la línea de defensa de Koldo, de Ábalos, de Santos Cerdán, muy malita porque está en prisión, y Ábalos se ha terminado descolgando con el hecho de que ha
confesado que Pedro Sánchez le contó el 28 de septiembre del 23 que la Guardia Civil estaba investigando a Koldo García. Esto 5 meses antes de la detención. ¿Esto es un escándalo? ¿Esto es muy grave? Esto no es un delito. Realmente, aunque pueda parecerlo, esto es muy difícil encuadrarlo en un tipo legal delictivo. ¿Cómo sabía esto Sánchez? Hombre, pues lo sabrá por Marlaska, porque a fin de cuentas es de quien dependen las fuerzas de seguridad del Estado. Y es muy posible que en algún momento Marlaska le dijera a Pedro, que van a por Ábalos, y Pedro llamara a Ábalos, tuvieran una conversación larga en el despacho presidencial y en los jardines de la Moncloa y le contara lo que había. A Ábalos esto, según dice él, le resultó psicológicamente muy duro, realmente muy duro, pero en última instancia, en última instancia lo supo. ¿Y qué pasa ahora? Hombre, pues pasa que seguimos en la misma posición. Ábalos dice que va a colaborar con la justicia, que él no ha cometido delitos y, por supuesto, que no se va a autoinculpar porque no ha habido delitos. Y tal y como va la estrategia de la defensa, insistimos en ello, Ábalos tiene muchísimas posibilidades de salir con bien de todo esto, porque lo que pasa en un tribunal no es lo mismo que pasa en una tertulia de radio o en una tertulia de televisión, y las pruebas tienen que ser consistentes. Y además, con una nueva ley que se va a aprobar dentro de poco, todavía van a ser más inconsistentes las pruebas contra esta gente. No digan que no llevamos muchos meses advirtiéndoles de ello. Esa es la realidad. En fin, examinamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Hola César, muy feliz martes para ti, para todo el equipo, para todos los oyentes, para todos los que estamos aquí expectantes con lo que el encarcelamiento de Santos Cerdán puede seguir precipitando. Sabemos ahora que nadie estaba ni siquiera cerca de sospechar lo que ocurrió, que es que fuera enviado por el juez a Soto del Real después de no poder justificar su incremento patrimonial. De esto les hablamos enseguida, pero yo después de las noticias pude hablar con compañeros de redacciones de varios medios y todos me lo decían, no lo esperaban los periodistas, no lo esperaba ni siquiera el propio Partido Socialista. Ahora ha empezado a confesar José Luis Ábalos, exministro de Transportes, quien ha contado que Pedro Sánchez ya sabía en septiembre de 2023 que la Guardia Civil investigaba a Koldo García, su antiguo asesor. Lo ha hecho en una entrevista donde asegura que el propio presidente se lo reveló el 28 de septiembre durante una reunión en Moncloa. La conversación se produjo un día después tan solo de la fallida investidura de Alberto Núñez Feijóo y se extendió durante 2 horas, no fue corta. Según Ábalos, fue Moncloa quien le solicitó a él el encuentro. Dice que la secretaria me llamó y me dijeron que el presidente quería verme, me mandaron un coche a Rivas. Recordemos que él estaba viviendo en ese momento en un chalet en Rivas con Andrea, su novia de la que les hemos hablado también aquí. La reunión tuvo lugar en el despacho presidencial y luego se trasladaron a los jardines del complejo presidencial. Fue una cita para recomponer la relación tras meses de distanciamiento, desde que Sánchez lo había echado a traición de su gobierno. Durante la conversación, Pedro Sánchez informó a Ábalos de que Koldo estaba siendo investigado por la UCO de la Guardia Civil. Le habría dicho, lamentablemente todo lo que me había pasado ha sido por Koldo. Para Ábalos esta información le tuvo que llegar al presidente desde la Fiscalía General del Estado, dado que el caso afectaba a personas aforadas. Él interpretó ese aviso de Sánchez como un signo de que el presidente creía en su inocencia y por eso le alertaba, aunque esto podría ser revelación de secretos. Ábalos califica la reunión como psicológicamente muy dura y considera que Sánchez cometió también una imprudencia al citarlo allí sabiendo que había una investigación en curso. Cree que fue una maniobra también para ponerle a prueba y reprocha la gestión del Ministerio del Interior
al que tacha de negligente y dice que está lleno de ineptos. El exministro defiende su inocencia y lamenta también haber salido empobrecido de la política. Esto no lo tenemos muy claro, pero él dice: no tengo nada más que esa mierda de casa, perdón, pero es literal, que ya toda España conoce, en referencia al piso de Valencia donde le pillaron con Anaís, la actriz porno. Se siente Ábalos un represaliado del PSOE, a diferencia de otros como Santos Cerdán, que sí contaron con el respaldo de Sánchez hasta el final. Sobre esa reciente entrada en la cárcel de su sustituto, Ábalos dice que ya no es él y sugiere que la cárcel se usa como herramienta para doblegar. Duda de hasta qué punto Sánchez estaba al tanto de sus actos. Dice: el problema de Santos es que no podía contarle todo al presidente porque hubiera sido guillotinado. Una defensa de Sánchez que no se entiende. También critica la falta de previsión de Santos Cerdán respecto a los audios y a la acción de la UCO. La comunicación entre Sánchez y Ábalos cuenta que continuó también hasta enero de 2024. Entonces el presidente le reprochó vía mensaje: pensé que éramos amigos, en referencia al apoyo de Ábalos a un candidato rival en las primarias del Partido Socialista Valenciano. Ábalos le respondió que se ponía a disposición para respaldar a la ministra Morant. Este caso sigue en manos de la justicia. Ábalos mantiene su postura, que es cooperar, pero sin admitir delitos ni suyos ni de Pedro Sánchez. Y concluye diciendo: me siento un gilipollas, me han puesto trampas, se han aprovechado de que soy confiado. Bueno, y que sepan ustedes que a estas alturas ya sabemos por qué fue enviado Santos Cerdán al no poder justificar ante el juez cómo su saldo bancario se había multiplicado por 5. Vamos a ver, y para que en última instancia no echen algunos las campanas al vuelo. En el año 2019, la cuenta de Santos Cerdán pasó de 9.700 euros a más de 53.000. Hombre, ¿quién pillara los 53.000 euros? Dirán muchos. Sí, pero ¿ustedes creen que se va a poder mantener solo sobre esto la idea de un enriquecimiento injustificado por 53.000 euros? A decir verdad, por poco más de 40.000 euros de diferencia. ¿A 40.000 euros le llaman enriquecimiento? Aquí esto da la sensación de que es una medida del juez, a ver si a partir de aquí Santos Cerdán acaba cantando la Traviata. Luego es verdad que sí hay la reforma de una casa y un automóvil y tal. Bien, esto pueden ser indicios racionales de un enriquecimiento que no sabes de dónde viene. Pero ustedes, sinceramente, llévense la mano al corazón. Ahora se enteran de que su primo Jorge o su sobrina Manolita ha pasado de tener 9.000 y pico euros a 53.000. ¿Ustedes considerarían que realmente eso encaja en un enriquecimiento injusto y en un enriquecimiento ilícito? Los sicarios de la agencia tributaria seguro le habrían caído encima y le habrían intentado quitar más de la mitad. Pero en términos generales, piénsenlo. Estos casos están prendidos con alfileres. En términos judiciales están prendidos con alfileres. Por mucho que haya gente que, claro, como lleva años anunciando la caída de Pedro Sánchez, pues evidentemente piensan que ya este es el último paso. Está prendido con alfileres. Como luego quede demostrado en la audiencia, no se sorprendan ustedes que nosotros llevamos mucho tiempo anunciándoselo. Vamos ya sí a Santos Cerdán, porque les decía ayer que durante la noche y esta mañana de martes íbamos a seguir seguro conociendo muchísimos detalles, tanto de su declaración como de las investigaciones de la UCO, y así es. El exsecretario de organización del PSOE declaraba ayer, ya saben, ante el Supremo que no se enriqueció mediante comisiones ilegales. Sin embargo, no pudo explicar el origen del dinero con el que pagó varias compras relevantes. Serían una reforma integral de 60.000 euros en su casa de Navarra, la adquisición al contado de un todoterreno de alta gama y sobre todo un aumento muy notable del saldo en su cuenta bancaria. Ante
Ante estas incongruencias, el juez Leopoldo Puente ordenó su ingreso en prisión provisional. La sospecha principal recae en una entrega en efectivo de 15.000 euros reconocida por el empresario y comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama. Según su testimonio, el dinero fue entregado justo cuando Cerdán realizaba las costosas obras en su vivienda de Milagro, que es el único inmueble que figura a su nombre, está precisamente en Navarra, es esa casa que mencionaba. Las reformas transformaron completamente un modesto chalet adosado, incluyendo entre estas reformas una puerta automática de garaje, una entrada principal de madera noble, ventanas y persianas nuevas, aire acondicionado y una fachada renovada por completo con un estilo moderno. De Aldama afirmó que la entrega del dinero se produjo entonces en presencia de Koldo García, el asesor también implicado, y vinculó directamente el pago con el reparto de contratos públicos, refiriéndose a Cerdán como el cupo vasco dentro de un sistema de adjudicaciones opaco, es decir, que Cerdán era el que gestionaba las mordidas de las obras en Navarra y la Comunidad Vasca. Cerdán, por su parte, ha negado en varias ocasiones haber recibido un solo euro, tanto en el Congreso como ante los tribunales. Las dudas aumentan también por la compra de un Volvo XC60 TS6, es un coche de alta gama que Cerdán aseguró haber financiado casi en su totalidad al contado. Se especuló en su momento con que se lo pudiera haber comprado directamente de Aldama. Según su declaración de bienes, la de Cerdán, registrada en mayo de 2023, solo pidió un préstamo de 19.200 euros, de los cuales aún debía casi todo. Cuando se le preguntó por el origen del dinero, afirmó que tenía las transferencias bancarias que lo justificaban, pero nunca las ha mostrado. Otro punto llamativo es el aumento del saldo de su cuenta corriente. En 2019, cuando se calcula que empieza a funcionar la trama a todo gas, Cerdán tenía ahorrados 9.700 euros, pero tras las fechas en que Aldama afirma haberle entregado sobres con billetes, el saldo de su cuenta sube hasta más de 53.000 euros. No consta, según la investigación, ningún ingreso justificado por herencias, premios ni ingresos adicionales que expliquen este salto. La UCO se encuentra ahora rastreando el origen de esos fondos. El objetivo es esclarecer si los gastos de Cerdán que hemos mencionado, la reforma, el vehículo y el incremento bancario, se financiaron con dinero de origen ilícito vinculado a adjudicaciones públicas. También se investiga si esos fondos pudieron haber beneficiado en paralelo al propio Partido Socialista. Y nos vamos a Hispanoamérica y nos detenemos en primer lugar en Argentina, donde la Fiscalía considera que no hay que conceder a Cristina Kirchner el beneficio del arresto domiciliario. El arresto domiciliario se le había concedido alegando la edad, tiene 72 años y el riesgo personal, entre otras razones, por el intento de atentado que sufrió hace 3 años. La Fiscalía, por el contrario, dice que hay centros penitenciarios donde se puede garantizar perfectamente el hecho de que esté en prisión y no sufra su integridad, y que por otro lado, pues los 8 implicados ya están cumpliendo condena en prisión y no hay por qué eximirla. Bueno, pues esto es discutible. Es decir, se puede entender la versión de los fiscales que dicen que, bueno, que lo de la edad no tiene ninguna importancia y que lo de la seguridad no está claro, pero no crean ustedes, tenga uno la simpatía o la antipatía que sienta hacia Cristina Kirchner, no crean ustedes que las razones para el arresto domiciliario son una tontería. 72 años no son una tontería. Ir a prisión a ciertas edades no es una tontería, no lo es siendo joven y fuerte. Imagínense una persona que ha cumplido más de 70 y desde luego la seguridad en las prisiones, por mucho que lo digan, bueno, algunos tenemos serias dudas y en Argentina muy serias. Miramos a Iberoamérica porque se le pueden acabar torciendo las cosas a Cristina Fernández de Kirchner. Y es que la Fiscalía Federal de Argentina, a través de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, ha apelado formalmente esa decisión judicial que permite a la expresidenta Cristina Fernández cumplir su pena en su domicilio, esa condena por corrupción en la causa conocida como Vialidad. Ambos fiscales consideran que no hay fundamentos válidos para apartarse de la norma general, que es que las penas
penas deben cumplirse en un establecimiento penitenciario. En su presentación, Luciani y Mola subrayan que no existen motivos reales para aplicarle a Cristina Fernández de Kirchner una excepción. Dicen, la pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento carcelario, es lo que indican de acuerdo con información publicada por el medio Infobae. Los fiscales critican que en un caso tan grave como el de corrupción pública que se le imputa a Fernández de Kirchner se opte por darle un trato diferenciado. Cristina Fernández, de 72 años, fue condenada pero beneficiada con el arresto domiciliario desde el momento en que se emitió la sentencia. El tribunal argumentó entonces razones de seguridad en referencia al intento de atentado, presunto intento, nunca se ha probado, que sufrió en 2022, y también valoró su edad como un factor a tener en cuenta. Sin embargo, la Fiscalía considera que ninguno de esos dos argumentos es suficiente. Según los fiscales Luciani y Mola, existen unidades penitenciarias en Argentina que cuentan con las condiciones de seguridad necesarias para proteger la integridad de la expresidenta. Por tanto, no ven impedimento alguno para que cumpla su condena como el resto de condenados. Y es que los fiscales recuerdan que los otros 8 condenados por la misma causa que Cristina ya han ingresado en diferentes centros del Servicio Penitenciario Federal argentino. Señalan que la situación de Fernández no es diferente de la de esos reclusos, por lo que no debería recibir ningún trato privilegiado. La ejecución efectiva de la pena es parte esencial del castigo ante delitos de corrupción pública, remarcan en su apelación. A su juicio, permitirle evitar la cárcel física debilita el mensaje judicial frente a uno de los casos más emblemáticos de corrupción política en el país. Y nos vamos de la Argentina al Ecuador, donde la Corte Nacional de Justicia ha sentenciado a Jorge Glass, el antiguo vicepresidente, por desviar fondos públicos durante la reconstrucción tras el terremoto de 2016 a 13 años de prisión. No es una pena pequeña. Por cierto, otra pena similar ha caído sobre Carlos Bernal, que fue el secretario técnico del Comité de Reconstrucción de Manabí. Realmente una de las cosas que efectivamente llama muchísimo la atención es cómo en países donde la seguridad jurídica es muy limitada, como es el caso de los países de Hispanoamérica, sin embargo, luego a la hora de la verdad hay países como Perú donde te condenan a presidentes y varios presidentes van a prisión. O hay países como el Ecuador donde también caen altos políticos. Es algo verdaderamente notable cuando uno lo compara, por ejemplo, con la historia de España de las últimas décadas. Y efectivamente, uno no quisiera ni verse sometido a los jueces de estos países, ni verse detenido por su policía, ni tener que pasar por ninguna de sus cárceles. Pero hay que reconocer que en el caso de algunos mandatarios, finalmente acaban compareciendo ante la justicia, los condenan y van a prisión. Cosa que en España tendría que pasar con Montoro, tendría que pasar con Rajoy, seguramente con más de un ministro de Sánchez, seguramente con más de uno de Zapatero, pero ni por aproximación. A lo mejor desde España harían bien mirando con menos sentimiento de soberbia y de superioridad a las naciones hermanas de Hispanoamérica. Seguramente les iría mejor. Y ya tenemos condena, César, para el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Estábamos pendientes de conocerla esta semana. Ha sido condenado finalmente a 13 años de prisión por malversación de fondos públicos vinculados a la reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto que asoló el país en 2016. La sentencia dictada por la Corte Nacional de Justicia señala que Glass utilizó su cargo para desviar recursos destinados a atender una emergencia nacional, lo que agrava el carácter del delito. Junto a él también ha sido condenado Carlos Bernal, exsecretario técnico del Comité de Reconstrucción de Manabí, quien va a recibir la misma pena que él, esos 13 años.
Ambos funcionarios, además, deben pagar al Estado una indemnización conjunta de aproximadamente 250 millones de dólares en compensación por los perjuicios ocasionados. No tengo yo muy claro que vayan a pagar 250 millones de dólares, pero bueno, la sentencia lo recoge. Según la misma decisión, los recursos públicos fueron canalizados hacia 11 proyectos considerados no prioritarios que favorecieron además a intereses privados, y las irregularidades se produjeron tanto en la asignación como en la firma de contratos y en los pagos extra por contratos complementarios y fiscalización. La Corte de Justicia ha concluido también que los acusados incurrieron en un abuso de sus funciones y desviaron fondos que debían utilizarse para la reconstrucción de áreas gravemente afectadas, como las provincias costeras de Manabí y Esmeraldas. Esta nueva condena se suma a otra anterior. Jorge Glass ya cumplía con interrupciones desde 2017 una pena de 8 años por delitos de corrupción. En medio de este nuevo proceso judicial, el ex vicepresidente intentó evadir la acción de la justicia solicitando asilo en la Embajada de México en Quito. Sin embargo, en abril de 2024 fue detenido mediante una polémica operación policial dentro del recinto diplomático, lo que generó en su día un conflicto entre Ecuador y México. Y de Hispanoamérica nos vamos a la información internacional y recalamos en primer lugar en Estados Unidos, porque Elon Musk ha afirmado que va a fundar un nuevo partido si Donald Trump aprueba su reforma fiscal. Elon Musk, en primer lugar, ha puesto el grito en el cielo porque el aumento del techo de deuda se coloca en 5 billones de dólares y, como él dice, es un gasto demencial. Y tiene toda la razón del mundo. Es así, es así. Y, por supuesto, además, ya el colmo, Elon Musk sostiene que Estados Unidos lo que es un país de un partido único, al que llama el Porky Pig Party, el partido de Porky, que era aquel cerdito simpático que decía aquello de ya está nuevo, amigos. Bueno, pues esta era la historia de Porky, que era muy simpático y era un cerdito muy agradable, pero no tiene connotaciones tan positivas. Y la idea de Musk es que hay que crear un partido que realmente presente a la gente de a pie, a los ciudadanos normales. Y evidentemente eso es imposible con el gasto público salvaje que hay, movido por lobbies y que pagan los ciudadanos. ¿Esto es cierto? Hombre, no es cierto del todo, pero se acerca bastante a la realidad. Y que efectivamente el poder de los lobbies en Estados Unidos es superior al de los ciudadanos, eso no tiene vuelta de hoja. Los lobbies sionistas, los lobbies de la Big Pharma, los lobbies armamentistas tienen un poder muy superior, no vamos a decir solo a los ciudadanos, a los propios partidos políticos. Que, bueno, vamos a ver, en las elecciones en un pueblo, en una ciudad pequeña, etcétera, pues hasta puede que sean bastante democráticas y la gente elija a quien tiene que elegir. Todavía en el Congreso y en el Senado el congresista o el senador tiene que hacer juegos malabares para contentar a los lobbies y a los electores, porque puede que pierda las elecciones, pero la realidad es que luego hay decisiones que están más que cargadas y más que decididas. Y entre ellas un gasto salvaje que este país va aguantando de una manera verdaderamente absurda y en cualquier momento puede hacer crack y acabarse. Y, por supuesto, la idea de que eso no lo impide ninguno de los partidos, porque todos tienen sus paniaguados correspondientes, aunque en algún caso los paniaguados puedan ser los musulmanes y los hispanos de Nueva York, y en otros casos, y en el caso de los dos habría que decir más bien, son los lobbies sionistas o la Big Pharma o el complejo militar industrial. Así de claro. ¿Funcionaría el tercer partido de Elon Musk? Eso es complicado. Eso es complicado realmente de saber, no es tan fácil. Este es un país muy grande, son 50 estados, no es ninguna bobería intentar lanzar eso. Pero que evidentemente en estos momentos los dos partidos representan mucho más a determinados intereses que muchas veces son contrarios al pueblo que al propio pueblo americano, miren,
hay que vivir en este país con los ojos medianamente abiertos para darse cuenta de que lo que dice Elon Musk es verdad. Elon Musk, CEO de Tesla y una de las voces empresariales más influyentes del mundo, ha vuelto a criticar duramente este lunes el nivel de gasto público en Estados Unidos, el motivo que le hizo abandonar el gobierno, la administración de Donald Trump. Esta vez, Elon Musk ha centrado sus críticas en el proyecto de ley impulsado por Donald Trump, al que califica como un ejemplo de gasto demencial que aqueja el país. En concreto, se refiere a la reforma fiscal que prepara Trump y cuestiona la aprobación de un aumento de 5 billones de dólares en el límite de la deuda nacional. Desde su cuenta de X, Musk ironizaba sobre el panorama político estadounidense. Decía: es obvio que vivimos en un país unipartidista, el Porky Pig Party. Es hora de un nuevo partido político que realmente se preocupe de la gente. Con esta frase cargaba tanto contra demócratas como contra republicanos, a quienes acusa de ignorar el impacto real de sus decisiones fiscales en los ciudadanos. Esta no es la primera vez que Elon Musk expresa su descontento y su frustración por el manejo de la deuda pública. En semanas recientes ya se había enfrentado públicamente a Trump por este mismo proyecto de ley, aunque más tarde suavizó su postura, incluso borró algunos tuits en los que le señalaba como visitante de la isla Epstein. Sin embargo, su mensaje de este lunes retoma ese tono provocador y pone de nuevo sobre la mesa el debate sobre la sostenibilidad fiscal de Estados Unidos. Las consecuencias de estas afirmaciones de Elon Musk no se han limitado al terreno político. Esta disputa ha generado también volatilidad en los mercados, especialmente en las acciones de Tesla, que han vivido oscilaciones bruscas, borrando temporalmente alrededor de 150.000 millones de dólares de su valor de mercado. Que parte de esas pérdidas ya se han recuperado. El episodio deja claro el impacto que pueden tener los posicionamientos políticos personales de Elon Musk sobre sus compañías. La intervención del empresario es un reflejo más de las tensiones crecientes entre el gobierno estadounidense y figuras clave del mundo empresarial, especialmente en torno a las prioridades fiscales y económicas. Mientras que el Congreso estadounidense sigue aprobando paquetes de gasto de gran magnitud, voces como la de Elon Musk advierten que el endeudamiento masivo puede tener consecuencias muy graves para el futuro del país. Ahora, este llamamiento suyo a crear un nuevo partido político, que no es nuevo, pero esta vez se toma más en serio porque se produce en un contexto de fuerte polarización, especialmente tras esos disturbios en la ciudad de Los Ángeles que enfrentaron a Trump con la justicia, etcétera. Con su influencia, Donald Trump queda expuesto a lo que parece un plan de Elon Musk para, de una vez, pasar a la acción. Veremos si se anima, y el día después de que se apruebe este paquete de gasto, Elon Musk anuncia la creación de un partido que, si no lidera, al menos apoye. Y continuamos en Israel, y ayer les contábamos ese reportaje de Haaretz, que es un medio israelí, donde se decía cómo los soldados israelíes están asesinando ya varios centenares de personas, palestinos indefensos, cuando acuden a recoger comida. Esto, desgraciadamente, no es tan distinto, y de hecho la noticia que les tenemos que dar ahora es escalofriante, porque Israel bombardea una cafetería en Gaza y mata a más de 40 personas. En concreto, de momento, el número de muertos va por 41 y el de heridos 75. ¿Y por qué bombardeó la cafetería? Era un nido de terroristas que todavía no ha conseguido machacar en todo el tiempo que lleva triturando Gaza. No, era una cafetería que es de los pocos sitios donde hay wifi o wifi, como dicen aquí, y tienes un acceso a internet, y sobre todo iban estudiantes para estudiar o trabajar. Y claro, pues aquí se da la circunstancia de que ¿para qué les vamos a permitir que tengan wifi? Lo bombardeamos y si mueren, que mueran. Para terminarlo de arreglar, el hospital cercano, que es Ashifa, es un hospital que no tiene ni cama ni anestesia para atender a los heridos. Y entre los muertos estaban 2 periodistas. Periodista, por cierto, y esto es tremendo, que se suman a los 226 periodistas anteriores muertos en Gaza desde octubre del 2023.
no hay ningún país en el mundo, ni lejanamente ningún país en el mundo, que haya asesinado tantos periodistas desde octubre del 2023. Habrá periodistas que estén en prisión. Hay periodistas que están en el exilio. Hay incluso periodistas que han tenido que salir huyendo del lugar en donde estaban e incluso que los han asesinado. Pero 228 periodistas ni de lejos han sido asesinados en ninguna guerra ni por ningún ejército como por el ejército de Israel, que todavía tiene el descaro de aparecer y decir que es el ejército más moral del mundo. Yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza y por lo menos eso dejan de decirlo. Porque primero, es mentira. Es mentira. Si ha quedado algo de manifiesto desde octubre del 2023, es que esa es una mentira repugnante y sangrienta. Pero es que además hay acciones que no tienen justificación alguna. Y que el mundo se mantenga tranquilo mientras hay más de 56.000 muertos causados desde el inicio de la guerra por el ejército de Israel, de los que prácticamente la mitad son niños y muchísimos de menos de un año de edad, pues indica que nuestra sociedad moralmente está podrida. Y ya no quiero hablar de aquellos que en vez de pensar en cómo llegar a un alto el fuego y en acabar con esto, todavía siguen defendiéndolo. Supuestamente es para acabar con Hamás y supuestamente es para rescatar a los rehenes. Pues llevan más de un año haciendo el ridículo, si realmente esa es la finalidad. Si la finalidad es el genocidio, pues evidentemente sí que van por buen camino. Porque ya es el bombardeo de cualquier lugar que sea civil, donde de pronto nos parece que así movemos a la población, aunque sean unos pobres desgraciados que van a recoger unas raciones de comida verdaderamente miserables. Y por favor, que no nos digan que la culpa de esto la tiene Hamás, a estas alturas, porque Hamás no es quien ha bombardeado esta cafetería matando a más de 40 personas. O sea, esa excusa para los primeros días de la guerra, cuando se nos contaba una serie de mentiras propagandísticas que luego la propia prensa israelí ha desmentido, como lo de los niños en los hornos y todo este tipo de cosas, que es mentira y que los propios medios israelíes han demostrado que es mentira, en aquel entonces habría gente que se lo pudiera creer. Pero ahora no hay una persona que tenga la cabeza sobre los hombros y un mínimo de decencia que pueda seguir contemplando, legitimando y disculpando unas matanzas tan criminales como estas, en las que no hay dos bandos. Hay un bando extraordinariamente armado asesinando a civiles indefensos que no presentan la menor amenaza. Y esa es la tristísima realidad. Y terminamos contándoles que al menos 41 personas murieron y 75 resultaron heridas este lunes por la noche en un ataque aéreo israelí contra la cafetería Al-Baqa, situada cerca del puerto de Ciudad de Gaza. Este dato ha sido confirmado por el doctor Mohamed Abu Nilia, director del hospital Al-Shifa, que es el mayor de este enclave. Las imágenes han sido verificadas por CNN y muestran una densa columna de humo, así como cuerpos en camillas y severos destrozos en la zona. Esta cafetería era un lugar popular entre jóvenes, estudiantes y trabajadores, ya que ofrecía internet estable en una zona con cortes constantes de electricidad. Muchos de los presentes se encontraban allí simplemente buscando un lugar seguro para conectarse a estudiar o trabajar. El hospital Al-Shifa no cuenta tampoco con camas de UCI ni con anestesia suficiente para atender a todos los heridos. Algunos pacientes estaban siendo atendidos directamente en el suelo. La mayoría de las víctimas son jóvenes, afirmaba el doctor Abu Slim Aya. El número de muertos aumentaba también entrada a la noche porque varios heridos graves no lograban sobrevivir. Entre los fallecidos estaría el periodista independiente Ismail Abu Hattab, lo que eleva a 228 el número de reporteros muertos en Gaza desde octubre de 2023, según la Oficina de Medios
del gobierno de Hamas, que este dato, pues también teniendo en cuenta de quién viene, es cuestionable, pero esa es la cifra que se da. También resultó herida la reportera Bayan Abu Sultan, conocida por sus crónicas en Instagram. Su imagen ensangrentada tras el ataque se viralizaba en las redes sociales. Por su parte, Mohamed Bakr, empleado de una cafetería cercana, decía que el momento del impacto había sido una escena sin precedentes. Describía cuerpos destrozados, restos humanos y sangre por todas partes. Y contaba: la gente venía aquí a respirar, a escapar de la guerra. No esperábamos que este lugar fuera bombardeado porque no es un sitio de combate. Añadía también que los bombardeos se han intensificado en la zona y vuelto impredecibles en los últimos días, apuntando incluso contra zonas donde se refugian desplazados civiles. Según Hamas, los ataques se dirigen también a almacenes de ayuda humanitaria y puntos de distribución de alimentos. El Ministerio de Sanidad de Gaza calcula que más de 56.500 personas han muerto y 133.000 han resultado heridas desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques de Hamas del 7 de octubre. También este lunes al menos 30 personas fallecían en un bombardeo a un almacén de ayuda de la ONU en el que se producían largas colas para recibir comida. El ejército israelí ha asegurado que está investigando las circunstancias de este ataque, pero la magnitud de la tragedia y la naturaleza del lugar afectado, una cafetería con acceso a Internet junto al mar, reavivan las denuncias sobre el impacto desproporcionado de los ataques a la población civil en Gaza por parte de Israel. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Es todo por hoy, César. Muy pendientes, por supuesto, de esa ofensiva militar que continúa en Gaza y muy pendientes de lo que vayamos conociendo sobre la corrupción del Partido Socialista de aquí a las próximas 24 horas para contárselo todo a nuestros oyentes. ¡Feliz noche! Y ustedes no se nos vayan, porque ya saben que todos los martes tenemos un programa doble y sesión continua dedicado a la economía en La Voz. Ya sobre la línea del horizonte se divisa la silueta gallarda de Lorenzo Ramírez, de Don Lorenzo, que avanza hacia el avión del Despegamos para darle el niquelado cotidiano a la economía mundial. Y después tendremos a don Roberto Centeno y la economía que se fue. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.